le damos la más cordial bienvenida ya a Héctor Javier y a Jesús Cervantes, que ya están aquí con nosotras y nosotros. Jesús, a Héctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué Muy buenos tal? Muy días, ¿cómo buenos están? días. Hola, hola Héctor, muy buenos días, Hola, Susa, Violeta. hola Violeta, Ernesto y por supuesto a las personas que nos están oyendo y viendo. Pues, Jesús, Héctor, muy buenos días. Qué bueno verlos otra vez 8 días después. Sí, sí, aquí estamos. pues, pues si gustan, Héctor y Jesús, pues entrando en materia, si alcanzaron a ver este video, el testimonio No, de este. ¿No lo viste, Héctor? no lo vi. No, bueno, si pudiéramos pasarlo nuevamente, por favor, porque sí nos parece importante, Asael, si eres tan amable. Y lo vamos a pasar, Héctor, porque es ahí de Nuevo Chejel. Vamos a verlo. Ya casi son las 10 de la noche. Buenas noches a nuestro pueblo de Chejel. Estamos aquí haciéndole frente a la situación. He dado 2 vueltas en esta hora a Chejel y todas las casas están vacías. Están bien sus cosas. He tratado de que no haya saqueo y nada porque nos han dejado solos. Hemos dado una vuelta a los potreros, hemos tratado de liberar el ganado que no ha tenido agua para tomar y mandarlos por los callejones para la presa. Tengo un hijo de 11 años, una hija de 20 y una de 22 años conmigo acá en Chejel y están conmigo aún. Les he pedido que se vayan de este lugar por la violencia que ha pasado, mas sin embargo no han querido irse. Quiero suplicarle a mi gente de Chejel que me escucha donde quiera que estén esparcidos, por lo menos los varones que vengan conmigo y que me apoyen y cuidemos de este pueblo, que siempre ha sido nuestro pueblo. Nosotros no estamos involucrados con ningún crimen organizado, nosotros solo somos ciudadanos que cada día luchamos por nuestro pan de cada día para sostener a nuestra familia. Somos gente buena. Recuerdo a mi madre cuando yo era niño y no tenía que comer, ella iba y tiraba un anzuelo a la presa y me sacaba que comer. Este pueblo siempre nos ha dado de qué comer. Les suplico que no me dejen solo, vengan conmigo. No conocemos el futuro, mas sin embargo conocemos el presente y ahora estamos bien. Por lo menos hemos tenido que comer y nuestro pueblo está bien. Pueblo de Chejel, vengan, apóyenme. Nosotros no somos malos, nosotros somos buenos, luchamos por nuestro pan de cada día. No violentamos a la gente. Somos gente de paz. Por favor, apóyenme. Nuestro pueblo está triste sin ustedes. No voy a moverme. Regresen, por favor. Aquí estaré. No tenemos apoyo de nadie, pero el corazón nos manda que tenemos que seguir adelante por nuestros hijos, por nuestra tierra que nos da de comer. Los espero. Pues Héctor Javier, ¿qué decía al respecto? No, pues terrible la situación que estamos viviendo aquí en Chiapas. De hecho, pues esto, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, va increciendo. Bueno, pues ya ven, hace pocos días pues apareció un cadáver desmembrado en un puente entre Tuxtla Gutiérrez y Ocosocuautla, en donde pues estaba el cuerpo de la persona y la cabeza al lado. Luego también en una hielera dejaron 4 cabezas también. O sea, terrible, ¿no? Y ahorita anda también circulando un video que se grabó en la Sierra Madre, donde pues ya pobladores forman un nuevo grupo de autodefensa y pues ahora sí que ellos hablan de que están tratando de combatir a la Organización del Maíz, y sabemos que está muy vinculado a Cártel Jalisco Nueva Generación y están armados ahora sí que hasta con resorteras, palos, machetes y algunos que tienen algunas armas no muy modernas, por cierto, pero pues están tratando de
de resguardarse ahí, incluso ya hasta con, pues han formado ahí unas especies de trincheras que están teniendo para tratar de evitar la llegada de estas personas. Y lo vemos, esto está grabado en la sierra y vemos que desde los altos pues se ven o se oyen los disparos que se tienen en la parte de abajo, se alcanzan a apreciar y se comenta que son drones que están viéndose por ahí y uno de los pobladores habla de que cuando ellos bajaban a Comalapa a vender, apenas, digamos, bajaban sus productos, los ponían en una manta, pues se les cobraban 200 pesos solo por ponerlas, y otros hablan hasta de 1,500 pesos que le están cobrando para vender sus productos. Y luego preocupante también sale una lista del cártel de Sinaloa, pues ya sabemos con el estilo que tiene, y es una lista muy larga en donde citan a varias personas, algunas organizaciones, y pues hablan de que les van a partir la madre, que ya les habían dado la oportunidad de irse, pero que pues les dan la última oportunidad, si no, pues ya se sabe cómo va, ¿no? Yo de lo que sabía, de que ya había poblados que ya estaban totalmente, pues ahora sí que vacíos, que ya su población se había desplazado, por ejemplo, está Escobillal, está Sonora, y en fin, una, pues una serie de situaciones muy, muy preocupantes de los municipios, pues de Matenango de la Frontera, de Chicomucelo, por supuesto, Socoltenango, La Concordia, y bueno, pues también se habla de un enfrentamiento que hubo el 15 de enero a las 9 de la noche. Y luego, ¿qué decir de este video también en donde pues, se ven allí en el ejido Nueva América, donde está el ejército mexicano que va caminando ante la cerca? Y lo que a mí me preocupó muchísimo es la voz del militar cuando le dice a dos personas, ya te tengo ubicado, cabrón, ¿no? Me parece ser que pues hay que entender más la dinámica que está dando ahí. Hay gente que no necesariamente por gusto está con algún grupo de los cárteles, sino pues más bien lo que está pasando ahí es que o te unes o te desplazas o tienes que pues pagar cierta cantidad para que no te llamen. Y bueno, terrible la situación y pues nada más imagínense a la gente que se está quedando en sus casas y también la situación de los desplazados es muy, muy preocupante. Pues es una gran parte de aquí del estado de Chiapas porque ya está pues prácticamente de la zona de La Frailesca, La Concordia, toda esta zona hasta lo que tiene que ver pues con Comalapa, con Chicomucelo y esto pues llega hasta Motocintla y cada vez parecería ser que se va acercando más a la parte céntrica del estado y creo que efectivamente aquí pues nos dejan mucho de verlos. No sé si echarle también la culpa a los municipios, porque de alguna forma tienen muy pocos recursos, están cooptados, además pues las policías están ahí totalmente pues ahora sí que metidas en esto, insisto, o por dinero o a la fuerza, pero sí podríamos decir que a nivel estatal, es decir, del gobernador Rutilio y pues, de la presidencia de la República, creo que tendría que ponerle muchísimo más atención y no hacer juicios de valor. Pues, perdón que lo diga, pero me pareció muy a la ligera lo que se mencionó hoy en la mañana y que creo que sí tendría que haber una muchísimo mayor intervención del Estado mexicano para tratar de que esto no siga creciendo aquí en Chiapas. Insisto, sí está. Muchas gracias, Héctor. Jesusa, pues qué decir también, no sé si tú escuchaste esta mañana las declaraciones del presidente y bueno, pues ya parte de lo que él dijo es, llamó a Chiapas, a los pueblos que están siendo, pues que están viviendo este contexto, pues a confiar en la Guardia Nacional, pero bueno, ya habíamos visto también días antes este video del que está haciendo referencia Héctor. ¿Qué decir sobre esto, Jesusa? Mira, pues muy, muy grave porque está tomando el presidente López Obrador el discurso de Felipe Calderón, cuando yo recuerdo cuando lo de Salvarcar en Chihuahua, en Ciudad Juárez, el asesinato de los jóvenes, que había dicho que los jóvenes estaban involucrados en el crimen organizado y por eso habían sido asesinados. Y tiempo después, una madre de los chicos lo encara y le dice que su hijo no estaba involucrado y le pide que se retracte, ¿no? Y entonces hoy López Obrador, desgraciadamente, está diciendo algo muy similar, que quienes impiden el ingreso de la Guardia Nacional es porque protegen a integrantes del crimen organizado. ¿Qué es lo que pasa con el tema de Andrés Manuel aquí en este caso? O no se explicó bien, ¿sí? O tiene una venda en los ojos donde para él
el, la institución que él creó, que es la Guardia Nacional, es impoluta, ¿no? Entonces no vería más allá. Esto son las dos cuestiones que yo creo que pudieran estar sucediendo. Espero que sea la primera, que no se explica bien y que él, ¿no? Quizá eh, tratara de decir que protegen al crimen organizado porque están siendo obligados, no sé, como que faltó algo más, ¿no? Pero si lo dejas nada más en la parte de que no dejan entrar a la guardia porque están protegiendo al crimen organizado, evidentemente está cometiendo un error, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos, por ejemplo, en frontera con Malapa, cómo, y eso te lo digo con conocimiento de causa, cuando se pararon a los transportistas, los pararon a todos, estuvieron días. Tengo una sobrina, está casada con un transportista y él habla, ¿no? Y dice, no me puedo mover. Nos impidieron y estamos durmiendo aquí en los trailers, no podemos ni para adelante ni para atrás. Estaban a unos poco menos de 1 kilómetro de la entrada de una de las comunidades de frontera Comalapa. Después, bueno, y nos explica cómo está la situación ahí. No recuerdo si un día o 2 días después, el cártel de Sinaloa les toca la puerta y les dice, ahora sí ya pueden salir, pueden avanzar y graben lo que está sucediendo. Y a la gente de la población le decían que vitorearan a el cártel de Sinaloa porque los había liberado del cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? O sea, la gente fue obligada a vitorear al cártel de Sinaloa. Tengo entendido que el grupo de los Chapitos es quien está eh, 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 peleando el territorio con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, o el presidente, no creo que el presidente desconozca esto, pero sí creo que fue una mala declaración que diga esto de que protegen a los delincuentes. Los videos, este último video de el señor donde está pidiendo a los varones que regresen, que no lo dejen solo, que se quedó sola la comunidad y que pues él no se quiere ir de ahí, es una muestra de cómo se están quedando vacíos algunos pueblos, como bien lo dice Héctor, y está recrudeciendo y hay que decir las cosas. A 9 meses de que concluya la administración de Andrés Manuel, no ha podido con el crimen organizado, ¿no? Lo tiene que aceptar. Está, está en una lucha cruenta, lo mismo es Guerrero, Michoacán, Tijuana, acá hay matanzas por todos lados, todos los días amanecen muertos, cuerpos, hay una situación muy grave, Caborca, Benjamín Gil, toda la parte de Sonora, Guaymas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo recuerdo, y tú recordarás también, Ernesto y Héctor, en 1994, cuando se da el alzamiento zapatista, una de las cuestiones que yo estaba viendo era el trasiego de la cocaína, ¿no? Y a Chiapas justamente llegaba la cocaína, una cocaína sin cortes, ¿no? Entonces, es una zona sumamente peleada. Estamos hablando del 94, o sea, ya hace más de 30 años, ¿no? Entonces, el tema no es nuevo. Ahora, que se ha incrementado la pelea por el territorio, ¿sí? Sí se ha incrementado, no ha sido eficaz el trabajo que ha realizado ni el Ejército Mexicano, ni la Guardia Nacional, ni tampoco los ayuntamientos, como bien lo dice Héctor, los ayuntamientos no tienen recursos, el propio gobierno del estado ha sido un fracaso en el tema de seguridad, eh,
el yerno de ¿qué? No, cuñado de Adán Augusto, no ha dado buenos resultados en Chiapas en este aspecto, y creo que el presidente de la República no quiere reconocer eso, y más grave aún, ayer que veía el cierre de los candidatos, evidentemente la oposición es lo que está atacando. Y Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, no hace referencia a la situación que vive México del crimen organizado. Una línea dedicó y habló reformar el sistema de justicia, nada más. Entonces, este tema no quiere ser abordado porque evidentemente es uno donde está fracasando el gobierno de López Obrador. Sí, perdón, si me permiten añadir, mira, Jesús, yo estoy de acuerdo contigo. No, nada más, no sé, me quedo el otro día con las cifras que estuvo dando Rosa Isela Rodríguez, donde comparaba, por ejemplo, 2023, donde hubo 30, en el año pasado 30,000 asesinatos, pero los comparaba con años pasados, 2020, en donde hubo 36,000. Entonces, desde esa perspectiva, hay una percepción de que van bien las cosas, pero, pero sí habrá que reconocer que a lo mejor en algunos sitios sí que se va ganando esta batalla, pero hay otros. Tenemos el mismo caso de Chiapas, por supuesto, ya mencionabas tú Sonora, entre otros, que ahí la cosa no está tan clara que digamos, ¿no? Y no sé si también, pues ahora sí que esta parte del sur, donde pues hay mucha presencia, pues de lazos familiares, ya mencionabas tú, Adán Augusto con Rutilio Escandón, que efectivamente son parientes. Y a lo mejor le pintan un panorama muy fresco al presidente, ¿no? Yo recuerdo que cuando hubo aquí en San Cristóbal la cuestión de los motonetos y todo eso, vino el gobernador aquí al centro, cerraron pues prácticamente ahora sí que todo el primer cuadro, y el tipo se dedicó a hacer una serie pues, de grabaciones donde pues todo estaba tranquilo, ¿no? Pues sí, no había ni un alma porque no dejaban entrar, pero la gente sí que estaba, digamos, espantada en estos días álgidos, y siempre vemos a Rutilio o inaugurando cosas o diciendo, pues ahora sí que Rutilandia, ¿no? Donde a mí me parece, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, que ha dejado muchísimo de ver este gobernador que pues mira, no en balde pues están apostándole también por Eduardo Ramírez, que también no pintan muy bien las cosas con él, ¿no? Claro, pues son los temas que seguiremos abordando a profundidad, porque sí, es bastante delicado. Quienes conocemos Chiapas de muchos años, pues nunca lo habíamos visto tan violento como está ahora, y no creo que les vaya a resolver ningún problema que se niegue esto que está sucediendo, porque finalmente no van a poder implementar prácticamente ningún programa de gogobierno en la medida que no se atiendan este tipo de situaciones. Si Sí, les... Ernesto, disculpa que te interrumpa, pero en los 90 hablábamos de los desplazados, del tema de las abejas, del tema del enfrentamiento entre los priistas, que terminaban agrediendo y la gente se iba, ¿no? Hoy el tema de los desplazados nuevamente regresa, pero con un ingrediente mucho más grave, ¿no? Con armas mucho más potentes, con cobros de piso, con asesinatos, con prácticamente tomas de comunidades por el crimen organizado ahí en Chiapas. Y bueno, sabemos que las comunidades son pequeñas, ¿no? Pero son importantísimas para el trasiego de la droga, ¿no? Sí, no, es todo un tema ahí que, bueno, le daremos también un seguimiento puntual a esto, porque sí, estamos recibiendo ahorita ya muchas llamadas y están la gente desesperada pidiendo pues que podamos ir para allá, que por favor que alguien vaya, que certifiquen lo que está pasando. De veras, cuesta mucho trabajo. Si les parece, pasamos al siguiente tema, mi querido ahí Héctor Javier o Jesús, allá no sé cómo está ahorita el orden, pero pues es el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, y me parece que además ayer pasábamos
estadísticas de María de las Heras, a ver si las tenemos por ahí también, mi querido Asael, porque no, es abrumador, abrumador. Claudia va a todo lo que da, está en los cielos. Ayer precisamente titulábamos en el cartel del noticiario del día de ayer, Claudia Sheinbaum en los cielos, Xochitl en los suelos, y sí, y es prácticamente así. Héctor Javier, ¿cómo estás viendo el cierre de la precampaña de Claudia Sheinbaum? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hoy fíjate que oí como 5 minutos el noticiero de la XCW y alcancé a ver un pedacito de Mitofsky, ¿no? Incluso, pues, Roy Campos mencionaba que Claudia Sheinbaum había sido muy modesta al decir que, pues, iban que terminaron con 20 puntos de ventaja, ¿no? En el Pues, peor escenario, porque dijo, pues, esto es muchísimo más grande esta ventaja, ¿no? Y hablaba de que, pues, esta mujer, Xochitl Gálvez, tendría que ir recuperando semana por semana un punto, no para ganarle, sino tan siquiera para acercársele a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, el discurso de Claudia Sheinbaum a mí sinceramente me gustó. Lo que no me gustó, ya lo comentó Jesús, que ahí no hubo una autocrítica, la cuestión que tiene que ver con la inseguridad, por lo menos el reforzamiento, insisto, en aquellas zonas en donde pues hay más rezagos, ¿no? No todo el país tiene que ir de una manera homogénea en términos de esta lucha contra el narcotráfico, pero sí creo que tendría que dársele más atención en aquellas zonas que va pues con mucho mayor rezago el país en términos de violencia, ¿no? Me parecieron buenos sus 15 puntos de proyecto de gobierno que hizo Claudia Sheinbaum, la cuestión que tiene que ver con la unidad, una unidad que pues ahí ya la manifestó y estuvo pues por fin Marcelo Ebrard dándose el abrazo, también estuvo ahí el exsecretario de Gobernaciones, en fin, estuvo toda la plana ahí, me parece que no hubo ausencia alguna. Caso contrario, por ejemplo, con la de Galvez, en donde, pues, hasta donde yo sé, no estuvo Alito Moreno, no sé si haya estado ahí Marco Cortés, a ver si todavía tiene alguna cara después de lo que le hizo. Y me pareció también muy interesante digamos, las alocuciones que hizo Sheinbaum respecto a la democracia, ¿no? A qué democracia se estaba refiriendo la oposición, si era la del 68, si era la de los Bravos, y este tipo de cosas, me imagino refiriéndose a la próxima marcha que va a haber por la defensa de la democracia, ¿no? Ya hubo una defensa por la defensa del INE, otra por la del Poder Judicial, a lo mejor la del Poder Judicial, la autonomía que le da el PAN con sus pactos, allá como el de Coahuila, y que ahí uno podría preguntar si eso es a nivel de Coahuila, pues qué será a nivel federal, ¿no? Entonces, me pareció también al principio, yo dije, uy, uy, porque pues empezó Claudia Sheinbaum a enumerar los logros del presidente López Obrador, que pues hubo algunos interesantes, y luego pues cuando hizo la arenga de por eso es un honor estar con Obrador, y dije pues malo, ¿no? Pero después de esa parte, digamos, del inicio de ese discurso, yo creo que se le vio muy empoderada, se le vio bien, insisto, pues yo le pondría muy buena calificación, con la excepción de que sí faltó que nos hablara más del tema de seguridad. Muchas gracias, Héctor. Pues Jesús, yo creo que hay varios temas también que comentar. Sé que no es este tema, pero del otro tema que también se teje, del que estábamos hablando, se teje también los resultados que presentó ayer el presidente de la ENSU. No sé, creo que a lo mejor ayer ya los discutieron aquí en la mesa, pero bueno, esta parte de la calificación que le da de la confianza social en las autoridades, a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional, pues me vuelven a aparecer datos a mí sumamente altos, ¿no? El 86% 86,8% de la población confía en la Marina, el 83,5% en el Ejército, el 76,2% en la Guardia Nacional. Y bueno, pues estos datos también me parece que hay que analizarlos y tejerlos con este primer tema que estábamos abordando. Y lo otro, Jesús, ya hablando de este otro tema, de estas encuestas de María de las Heras, y justo también ayer lo que decía Claudia Sheinbaum, pues se quedó corta. Yo coincido con Héctor. Si vemos esta publicación que se ha hecho ya de María de las Heras y de Motegna, de las Heras y de Motegna, siempre digo María, me quedé en la parte anterior, pues tendría 10 puntos más porcentuales que el presidente López Obrador, ¿no? En esta parte escenario electoral más probable, ella obtendría el 63% de los votos, y bueno, pues vimos que el presidente ganó con el 53%. ¿Qué decir sobre estos dos temas, Jesús? Bueno, en el primero de los casos de la Marina,
Generalmente la Marina sale con y el Ejército salen con una buena posición ante la población en las diversas encuestas a lo largo de los años. Esas son las encuestas. La realidad es lo que vimos en el video justamente de hace unos días en Chiapas. Es decir, hay zonas, habría que ver dónde se realizaron estas encuestas, si fue en ciudades, si fue en comunidades, si fue en zonas donde hay una gran inseguridad, si fue en, no sé, en otras ciudades que no haya sido Guanajuato, por ejemplo, estados donde el crimen permea a todo lo que da, o no fue en Zacatecas, no sé. Eh, Habría que ver muy bien con pincitas porque efectivamente salen como las instituciones en las que más confianza se tiene, pero lo que pasa es que ¿con qué las comparamos? ¿Con los diputados que están por los suelos? ¿Con los políticos que están por los suelos? Es como que en un país como el nuestro, donde ha habido durante muchísimos años una gran corrupción, un abuso de poder de autoridades, etcétera, es fácil, ¿no? Que quienes cuentan con las fuerzas, con las armas, ¿no? Salgan mejor calificadas. ¿Por qué? Porque contra lo que se califica son instituciones que están verdaderamente descalificadas de tiempo atrás y lo viven los ciudadanos, ahí sí, de las ciudades, por ejemplo, el INE, Ugalde, Lorenzo Córdoba, todos estos organismos que la gente ha dudado durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que es un poco engañosa o habría que ver en qué zonas se realizaron estas encuestas, ¿no? Eso es por un lado en cuanto a las encuestas. De lo otro, a mí me llamó muchísimo la atención el discurso de Claudia Sheinbaum. También considero que fue un buen discurso la segunda parte y reiteradamente habló de el humanismo mexicano. Lo mencionó una y otra vez. Es decir, que este humanismo mexicano del que ha hablado el presidente López Obrador en algunos momentos, ¿sí? Pero él ya lo ha mencionado, parece ser que va a ser la bandera de Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando llegó el presidente cuando asumió en la Cámara de Diputados, recuerdo muy bien que de lo que él habló o en lo que se centró fue un cambio de régimen. Y efectivamente, ha intentado cambiar todo el régimen político que existe o existía antes en el país, pero con un toque humanista. Por ahí va ahora todo el discurso de Claudia Sheinbaum. Me pareció aburrido. A mí, Claudia Sheinbaum no me entusiasma. Yo sé que no les va a gustar a los que están oyendo el programa, pero no me entusiasma, es la verdad. Sí me gusta lo que dice. Cuando yo ya estoy hablando con Claudia Sheinbaum, que la tengo enfrente, me parece una persona muy inteligente e interesante. Fue hasta lo último cuando Sheinbaum se soltó. O sea, primero, este movimiento de la mano me distraía mucho a mí de lo que estaba diciendo y se me hizo muy estudiado, sumamente estudiado. Al final ya mueve mal las manos, tiene otro discurso, habla de otra manera con el cuerpo y entonces a mí me empieza a jalar, pero también me llamó muchísimo la atención que tú veías a Claudia, la enfocabas y ¿a quién tenía atrás? Tenía a Harfush. Harfush y tenía a Ernestina, las áreas de justicia. Es decir, ella no habló, no lo dijo en el discurso de cómo está la situación, el crimen organizado y todo, pero en la imagen a mí sí me dijo mucho. O sea, ahí sí estaba hablando de cuál puede ser la política que va a utilizar
porque efectivamente va a llegar, o sea, es diametral o sea, el avance que ella tiene, las preferencias electorales, la distancia que hay con Xochitl, ¿no? Es obvio que va a llegar, y por eso también Xochitl ya habla de una elección de Estado que ni al caso, ¿no? Está fuera de la realidad, Xochitl, pero el hecho de que tuviera a Omar García Harfuch de un lado y a Ernestina, o sea, a quien fue su procuradora y a quien fue su secretario de Seguridad Pública, cuando el tema de ahorita de México es justamente la inseguridad, a mí ahí me está hablando, no lo dijo, no fue explícita, ¿sí? Pero sí lo dijo en cuanto a cómo acomodas a la gente que va a estar, porque constantemente ellos tres fueron los que estuvieron apareciendo en las imágenes, ¿no? Siempre. Entonces, creo que la política que va a aplicar pues va a ser muy similar a lo que García Harfuch aplicó en la Ciudad de México, de los números que él ha hablado, de el mapeo que hizo de toda la situación de Tepito, de cómo ingresó el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva en su momento con Marcelo Ebrard, y cómo él fue deteniendo a varios líderes, ¿no? Porque sí dio muchísimos golpes, hay que decirlo, ¿no? Omar García Harfuch, y la política de la procuradora, que es la que se encarga de investigar lo del cártel inmobiliario, ¿no? Entonces, eso te está hablando que va a continuar un ataque contra la corrupción. Yo no dudaría que a ellos dos se los vaya a llevar al gobierno, ¿no? O por lo menos así lo entendí, así lo leí, y no es ninguna sorpresa también ante la no ratificación de Ernestina en la Fiscalía de la Ciudad de México. Por el otro lado, tienes a Maynes que su atractivo es Samuel y su esposa, ¿no? O sea, sin ellos, MC no es nada, ¿no? Sin esta chica, ¿no? Y bueno, mucho se habla que la gente no quiere a Maynes, sino que la quiere a ella. Y del otro lado tienes a Xochitl, donde no va el PRD, que es sumamente importante. Se supone que son los tres partidos políticos, después de que reveló este convenio político que hizo el PRI y el PAN en Coahuila, excluyen al PRD y ahora el PRD no va al cierre de la precampaña, un cierre sumamente importante. Y bueno, pues cada quien lo hace en sus bastiones políticos, evidentemente, ¿no? Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, yo no vi entusiasmo de la gente, no lo vi, pero sí me llamó también muchísimo la atención que estaba Pedro Miguel, que estaba el Fisgón, ¿no? O sea, más que los contendientes en la interna, me llamaron muchísimo la atención estos personajes, eh, porque también te habla de los nuevos integrantes o a quién le van a dar más peso en el caso de Morena. Tanto el Fisgón como Pedro Miguel son quienes han estado en el área de capacitación, de cómo el partido de Morena se convierta verdaderamente en un partido y cómo han estado teniendo algunas diferencias con Mario. O sea, Mario Delgado no fue la gran figura, ¿no? Que evidentemente al final sí le levanta la mano, ¿no? Porque pues, es el dirigente nacional del partido, pero el escenario que tiene atrás Claudia Sheinbaum te habla de que va a haber un cambio, y sí creo que al final se vio empoderada, se vio una mujer que se nota que tiene muchísimo que dar y que tiene fuerza. Vi las caras largas de Ricardo Monreal cuando le da 2 besos al aire a Claudia, ¿no? Creo que vi más efusivo a Marcelo, que casualmente se fue de guinda, ¿no? Ahora sí se puso la camiseta, ¿no? Y bueno, de los otros, pues qué decir, fueron también muy desangelados sus otros 2 cierres de campaña, y creo que es lo que vamos a ver
ahora en la campaña formal. Eventos que no tienen el componente de la del 18, porque no va a haber nadie igual que Andrés Manuel, que genera pasiones, llantos en algunas personas, ¿no? Y pues vamos a ver, si no conectas con la gente emocionalmente, pues ese tipo como el cierre, vamos a ver la campaña formal, ¿no? Oye, Ya, Jesús, pues perdón, eso, pues justamente a lo mejor por eso fue la primera parte dedicada a López Obrador, ¿no? Porque sí, efectivamente, así que digas qué carisma tiene Claudia Sheinbaum, pues para nada, ¿no? Sí le falta muchísimo, pero sí fue muy articulado su mensaje. Y yo no, bueno, de Maines, yo nada más te agregaría, no te olvides los tenis, ¿eh? Los tenis son los importantes de la Ah, campaña, ¿eh? claro. Los fosfo, ¿no? Porque si no, pues para nada, ¿no? Y nada más sí, para puntualizar de la encuesta que nos habló Violeta, sí fue una encuesta a nivel nacional, ¿eh? Fue una encuesta a nivel nacional y lo importante que tiene esta encuesta es que fue a nivel de vivienda, no fue a Ok. nivel de teléfonos o algún rollo de estos. Y si hacen o si hicieron la encuesta como dicen que le hicieron, si en la parte metodológica donde dividieron 7 estratos y este fue proporcional, digamos, al tamaño de la población que se supone que va a votar en cada uno de estos estratos, pues sería, sí, me atrevería a decir que sería representativa, ¿no? De cómo estamos. No lo sería si ellos quisieran Tú desglosar hablas de la urbano, urbano, metodología de la ENSU, sí, ¿verdad, sí, Héctor? sí, la que De la comentaste ENSU. tú, Violeta, Sí, sí, la que sí, perdón. comentaste. Y yo nada más recalcaría de esta encuesta, pues 66 contra 14% en intención de voto, donde hacen el balance, digamos, de la opinión favorable, desfavorable. La opinión, digamos, desfavorable de Claudia Sheinbaum viene siendo 7% contra 40% de la de Xóchitl Gálvez. Y también la parte donde le preguntan a la gente con qué partido le iría peor, si sumas la del PRI y la del PAN, son 57%, ¿no? Más o menos 28, 29 por ahí. Y pues en Morena nada más lo ubican en 8%. Y también el último dato que creo que es interesante de recalcar es el 81% de aprobación del presidente López Obrador. Entonces, viendo esos números, pues hay que seguir en esa línea. Obviamente, pues marcando, digamos, ya tu propia raíz, ¿no? Que como ella lo dijo, pues soy hija del 68, etcétera, toda una serie de movimientos que enumeró ahí de tipo social. Y yo nada más añadiría en esta parte de lo que tú hablabas de Xochitl Gálvez, no me había percatado yo de lo del PRD. La verdad es que, pues desde cuando ya no existe el pobre Zambrano, ¿no? Y el otro Jesús, ¿no? Que están ahí. Pero sí habría que hablar en algún momento de Beltrones, que no vuelve a aparecer en la escena, por lo menos de una manera más pública, lo cual nos habla pues del tamaño de la desesperación que se está teniendo en esa alianza opositora. ya, gracias, gracias, Héctor. ¿Me toca a mí, Violeta, o te toca a ti? Sí, te toca, te toca. Ok, Creo que gracias. sí te Bueno, les toca. damos chance. Gracias. Puedes hablar, Ernesto. Déjenme también comentar algunas de mis apreciaciones ahí con esto que señalan y la que tengo yo personal con respecto de el evento de Claudia ayer y de Andrés Manuel con lo de las encuestas. Bueno, yo sí vi bastante entusiasmo de la gente. Estuve, de hecho, ahí y me tocó filmar y grabar los contingentes que venían pasando aquí muy cerquita de la oficina. A mí no, yo no le doy tanto peso o importancia y Claudia Sheinbaum tiene el carisma de Andrés Manuel o no. Prefiero que no tenga carisma, pero que sea más estructurada y que tenga un trabajo que se vea que se está trabajando. Me parece que su precampaña fue bastante sólida, no se desvió en tonterías o en expresiones tipo Xochitl Gálvez, el chingón y cosas así, sino que se centró. Y me parece que el evento de ayer, eh, lo que nosotros estamos intentando es colocar las partes que nosotros vemos que son buenas, sólidas y las cosas que nos preocupan, como la presencia de Harfush ahí, cosas como lo que señalaba Jesús. A mí me parece que ayer Claudia dio un buen discurso donde también colocó algunos elementos importantes. No estoy tan claro si los que aparecen atrás, por el ángulo de la toma y demás, si ese es el mensaje político, porque también atrás
ahí pegadito con Harfuch y Ernestina Godoy, pues también estaba el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago, Santiago, Santiago Nieto. Santiago Nieto. Y Santiago Nieto, pues estuvo muy pegado a Ebrard. Él se decantó por Ebrard y no hay una relación para nada cercana con él y Claudia Sheinbaum. Así que yo creo que todavía no habrá que ver cómo se irán colocando las piezas. Sí, sí preocupa, a mí sí me sigue preocupando que vemos ahí a Harfuch muy posicionado. Me estoy intrigado de verlo como senador, a ver cómo va a balbucear a la hora que se pare ahí. No lo puedo imaginar hablando de no ser que lea, porque si lo pones a hablar sin leer, pues quién sabe qué cosas puede decir ahí en el Senado. La especulación es de que pueda él ir, pues que se quede en el lugar que tiene actualmente ahorita Rosa Isela Rodríguez, y claro que genera una preocupación, particularmente por lo que vemos que está pasando con el ejército y el vínculo que también él tiene con el ejército. Así que yo creo que es un asunto de luces y sombras, ¿no? A mí realmente me parece que a mí el discurso de Claudia y el respaldo de la gente era abrumador. Marcelo Ebrard se expuso también a ella se apareció ahí. Me imagino que le debe haber pesado con toda la dignidad que le habite, pues pararse ahí, creo que se dieron un abrazo protocolario y ya está. Creo que todavía no está definido cómo va a estar Claudia en su equipo de gobierno. Supongo que está también pues viendo sobre la marcha quién se va hacia un lado, hacia otro, qué dicen, cómo se conducen y demás, ¿no? Este, veo yo, a mí me preocupa más los candidatos que están eligiendo para las gubernaturas, para el Senado, para las diputaciones, para las presidencias municipales. Creo que ese es un gran tema que tendríamos que después abordar también a profundidad. Pero quería comentar eso. Y no sé si tengan algo más que abordar sobre ese tema, sino para pasar pues al siguiente también, Mira, Ernesto, hay sí, un poco sobre el tema electoral, esa parte donde dices que te preocupa, a mí también me preocupa muchísimo las alianzas que está haciendo Morena en los estados, particularmente en Baja California se anunció una alianza con el PES y no una alianza con el Partido del Trabajo a nivel local. ¿Esto qué significa? El auditorio, la gente que nos está viendo, a lo mejor no sabe, pero el partido Encuentro Solidario, sí es solidario ahora, ¿verdad? En lugar Social, de ¿no? social. Sí, ¿ya le Eh, cambiaron? sí, le cambiaron la S, no sé si es social o solidario, pero ese partido se quedó como una franquicia aquí en Baja California y se la dieron a Jorge Han Ron. El presidente del partido es uno de sus hijos, ¿ok? Eh, aquí ha habido muchos delitos electorales en los que han incurrido funcionarios de Morena, del gobierno del estado, y en uno que ocurrió, que fue muy sonado aquí a nivel estado, se unieron el PAN, el PRI y el PES para poner una denuncia. A la hora de hacer la denuncia a la penal, ahí el PES ya no los acompañó. Ahora que se hizo la inscripción de la alianza en el Instituto Estatal Electoral, resulta que fueron con el PES y al PES le dieron eh, poner a los presidentes municipales de dos municipios sumamente importantes y donde el crimen organizado está muy, muy fuerte, que es Rosarito y Tecate. Rosarito está entre Tijuana y Ensenada, ¿no? Y una regiduría muy importante en la ciudad de Tijuana. Ha habido muchísimas protestas de la gente
que no quiere que vaya en alianza con el PES. Ayer trascendió que era probable que se cayera, pero en lo que se oficializa o no, si se fue el PES y ya no va con ellos, es sumamente grave que en algunos estados las alianzas que se están haciendo por parte de Morena sean contrarias a quienes formaron el movimiento de Morena, ¿sí? En las entidades de gente que toda la vida estuvo acompañando a López Obrador desde el desafuero, desde el 2004 y 2005, ¿no? Y que fueron haciéndolas a un lado, y hoy quienes tomaron el partido, por lo menos en el estado de Baja California, es gente afín a Mario Delgado y gente que está promoviendo a figuras que no tienen nada que ver con el morenismo, ¿no? Y eso te va a dar un voto dividido. Esa gente va a votar a nivel federal por Claudia y a nivel local van a votar por otros partidos. Entonces, eso sí preocupa, porque las presidencias municipales, pues todos sabemos, es la parte directa con la ciudadanía y son las que tendrían que resolver en primera instancia lo que está sucediendo ahorita en Chiapas, ¿no? En primera instancia, no resolverlo, pero sí ser el vínculo con el gobierno federal para tratar de llegar a una solución, ¿no? Entonces, si se toman, y yo no sé qué tanto Claudia Sheinbaum tenga conocimiento de esto, porque bueno, el país es un mundo, son muchísimos las presidencias municipales que se van a renovar, ¿no? Bueno, perdón, y yo añadiría también, Jesús, no solo Baja California, ¿no? Aquí mismo Chiapas, qué decir de Puebla, en donde ha habido diversas manifestaciones en este sentido, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También el Poder Legislativo, ¿no? Ahí también los candidatos a diputaciones locales y las senadurías, ya las comentaba hace rato Ernesto, pues también son una parte muy importante porque al final de cuentas, pues de ahí te detienen o pueden pasar las leyes que haya, ¿no? Y un comentario ya nada más un poco en broma para Ernesto. Ernesto, la señora Galvez tiene otros datos, ¿eh? La señora Galvez dice que fueron puros acarreados y que ella no los necesita. ¿Mm? Para que te fijes bien desde la oficina. No, pues sí, no, pues gracias, gracias por. No, pues Yo, yo sí le creo a Xochitl. Sí, yo creo que del discurso todavía nos falta analizar varias cosas, ¿no? Un discurso que me parece a mí interesante, bueno, a lo mejor también porque lo escuché después del discurso que pues dio, digo, nada tiene que ver, pero realmente el discurso que dio Milei en Davos, y bueno, contrastarlo con este discurso prácticamente es un hecho, salvo que pasara algo que va a ser Claudia, la próxima presidenta de este país, y me parece muy, muy interesante todos los puntos que hace sobre lo público, ¿no? Por ejemplo, el punto 4, seguir impulsando la inversión pública y hace un desarrollo ahí detenido de lo que implica esta inversión pública. El otro punto, porque bueno, también hubo una confusión de los puntos, la parte del sistema público de salud gratuito también, la educación pública, que ese es un tema que se me hace que ahí se tiene que poner un énfasis particular y ella viniendo del movimiento pues del CEO y de la universidad pública, bueno, ahí también en este discurso se rescata lo de educación pública y bueno, y varios otros temas ya decíamos, lo de pueblos indígenas, lo de el sistema de cuidados para mujeres en México, eso también me pareció importante. Y luego esto otro de la protección de los recursos naturales, que ya lo pone como un punto particular. Estamos hablando ahí de bosques, selvas, minerales. El tema del agua fue un tema específico, el tema del campo, o sea, muchos temas que me parece que son importantes rescatar y analizar puntualmente, pero más allá de esto, la parte pública, en contraste, pues, de lo que, insisto, pues acababa yo de escuchar en Davos, y bueno, eso creo que me parece que hay que seguir analizándolo. Ya, pues Le bueno, tocaba a Héctor, ¿verdad? Perdón, sí, Héctor. No, no, Sí. no, está bien, está bien. ya, pues pues sí, si gustan, pasamos al siguiente tema y que tiene que ver finalmente el gobierno mexicano a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, pues bueno, Alicia Bárcenas, pues ya presentaron un comunicado
que nosotros lo tenemos separado por partes, que lo vamos a ir pasando, pero donde pues pareciera ya que el gobierno tiene una posición, por lo menos ya se dirige a la Corte Penal Internacional, pues para que se atienda lo que está sucediendo ahí en Gaza. Vamos a ir pasando las imágenes. Me parece que el presidente hoy le preguntaron también al respecto, ya cerca del final de la mañanera, y yo hubiera preferido que mejor no dijera nada y se quedara nada más el comunicado, porque siento que debilita el comunicado que presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que finalmente ese es el posicionamiento oficial y que finalmente pues hay una comunicación del gobierno de México y el gobierno de Chile con respecto de lo que está sucediendo, con respecto del genocidio que hay, aunque el gobierno mexicano tiene cuidado en la redacción, pues ya hay un primer planteamiento. Tenemos ahí las imágenes para irlas pasando. Héctor Javier, ¿qué decía al respecto? Sí, fíjate que yo el miércoles tuve una reunión con un grupo de Amnistía Internacional y ya estábamos hablando sobre esta situación, ¿no? Mira, Ernesto, ahora sí que el último corte de caja y me voy a ver muy frío, pero pues hay que decirlo, por lo menos 24.600 palestinos asesinados, 24.600. 85% de la población de Gaza ha huido pues ahora sí que de sus viviendas, están hacinados en algunos refugios en la parte sur de Gaza. Entonces, nada más imaginémonos por un momento las condiciones en las que están viviendo y peor aún, la propia Organización de las Naciones Unidas estima que una cuarta parte de su población está muriéndose de hambre, lo subrayo, muriéndose de hambre y todavía siguen siendo bombardeados. El jueves, ayer, por la madrugada, hubo otro bombardeo en una casa donde murieron 16 personas, 8 de ellos niños, allá en Rafah. Y bueno, las cifras que dan de las escuelas que han sido destruidas, más de 390. Y luego, el día de hoy aparecen unas declaraciones de Netanyahu que parece que dio una conferencia de prensa allá en Israel, en donde dijo que Estado palestino, nada. No va por el Estado palestino. Y peor aún, pues también recibimos por ahí pues un comunicado que hizo precisamente el Parlamento Europeo, donde, pues fíjate, lo voy a leer. Dice, cualquier alto al fuego en Gaza está condicionado al desmantelamiento de la organización terrorista Hamas y la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados. Y en otro párrafo dice que se suspende cualquier llamado a un alto al fuego en el desmantelamiento, hasta el desmantelamiento de la organización Hamas, ¿no? Entonces, imagínense qué terrible es esto. Por eso yo sí aplaudo y que bueno, porque yo el miércoles comentaba que a lo mejor el gobierno mexicano no iba a hacer nada, que no se iba a pronunciar, porque al final de cuentas yo tenía muy presente, por un lado, no sé si ustedes recuerdan allá en los 70, cuando Echeverría pues se les puso al brinco a los poderes fácticos de aquí de México, incluyendo al lobby israelí, y cómo le fue al peso mexicano y cómo le fue, digamos, en la desestabilización económica que fue muy fuerte, ¿no? Y actualmente, pues no hay que negar el peso que tiene aquí en México la comunidad israelí y por supuesto la que tiene en Estados Unidos, en donde alguien decía, bueno, pues vamos a boicotear los productos de Estados Unidos de los que apoyen. Digo, pues eso es ilusorio, ¿no? Porque esto no va a funcionar, porque no depende de este tipo de situaciones. Además, se perjudicaría más a México porque finalmente, pues, 80% de nuestro comercio depende allá, ¿no? Entonces, qué bueno que el gobierno mexicano haya lanzado este pronunciamiento, como dicen esto, muy cuidado junto con Chile. Ahí puso que se investigue la comisión de delitos graves cometidos en el conflicto armado en la Corte Penal Internacional. Y esto se justifica porque finalmente el Estado palestino está reconocido desde 2015 como parte del Estatuto de Roma, que pues es el que le da la facultad a esta Corte Penal Internacional de investigar pues los genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre otras situaciones. Entonces, qué bueno que México esté sumando de alguna forma al planteamiento de Sudáfrica y otros países, porque sí, creo que debemos de seguir pues no sé, impulsando, presionando para que pare esta matanza allá en Gaza y a final de cuentas, pues este objetivo que no nos lo dicen, pero que se ve que ahí está inmerso, que es justamente apropiarse de todo el terreno de Palestina y que no haya más palestinos en el planeta, porque bueno, ¿cómo comprender que se estén matando indiscriminadamente mujeres y niños palestinos?
pues precisamente para que no haya un efecto reemplazo en la composición demográfica de la población palestina. Muchas gracias, Héctor. Pues, ¿qué decir sobre esto que también acaba de pasar en la mañanera? Pues a mí me sorprendió Jesús y Héctor, no sé si a ustedes no, que dijo el presidente, no he leído el comunicado, ¿no? Eso a mí me sorprendió. Y dos, lo que me sorprendió y quiero pedir también tu opinión, Jesús, señalar que él lo hubiera hecho, bueno, así lo entendí, que él no le hubiera mandado la información o no hubiera hecho este posicionamiento en la Corte, sino directamente en la ONU, porque el otro es más tardado. Eso fue Ujú. lo que yo entendí, no sé si ustedes también lo entendieron de esa misma manera. Entonces, a mí me sorprende y bueno. Pues también yo lo celebro, es un avance lo que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, pues no, desde mi perspectiva no sorprende, pues siempre también Alicia Bárcena se ha conducido de esa manera, pero bueno, lo otro sí me sorprendió. ¿Qué decir sobre esto, Jesús? Bueno, primero, qué bueno que el presidente le da toda la confianza a Alicia Bárcena, ¿no? De que ella pueda hacer libremente este comunicado, ¿no? Si es cierto que no lo conoce. Eh, creo, creo que es mejor la Corte Penal Internacional, aunque lleve más tiempo que en el caso de la ONU, ¿no? Y bueno, y nada más agregar a lo que ya dijo y expuso ampliamente Héctor, es que Netanyahu también dijo que va a llevar meses todavía Ujú. Sí, sí. para que acaben con Gaza. Entonces, pues es sumamente grave. Y qué bueno que México encontró un aliado, ¿no? Chile, para poner esta denuncia y ser tan cuidadosos porque no habla de genocidio, habla de los delitos, ¿no? Que pudieran enmarcarse. Entonces es sumamente cuidadosa la Secretaria de Relaciones Exteriores y pues a mí me encanta que se haya sumado porque también eso le da al presidente, obviamente la oposición, los panistas y todos estos grupos de derecha pues lo van a cuestionar y seguramente están apoyando otro tipo de políticas, ¿no? Por el simple hecho de estar cuestionando al gobierno y por ser opositores. Pero qué bueno que el presidente está haciendo esto porque nuevamente lo veo como cabeza, como líder en el área de relaciones exteriores, de su política exterior, como México la tenía antes, ¿no? Y que tanto la recuerdan muchísimos políticos de la vieja guardia, siempre hacen referencia a el gran papel de México con los casos de las dictaduras, cómo recibieron a gente de Latinoamérica aquí, etcétera, ¿no? Pero hoy se están dando muestras de que la política exterior del presidente sigue siendo con la defensa y levantar la voz cuando se cometen este tipo de delitos de lesa humanidad, ¿no? Yo lo celebro bastante. Ya, pues mi querida Jesusa, mi querido Héctor Javier, muchísimas gracias, como siempre. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y Héctor, pues a cuidarse por el sureste mexicano y Jesusa también a cuidarse allá, Todo el país, a cuidarnos en todo el país, que no sé si a ustedes no les sorprendió otra vez que en otro momento tenemos que dedicar un tiempo a la ENSU, que bueno, aparentemente los datos salen pues mejor evaluados, hay una percepción de que la seguridad va mejorando, pero bueno, nosotros ya no podemos hacer trabajo de campo, ¿no? Desde la universidad ya no podemos hacer trabajo de campo en algunos espacios porque hay miedo y hay inseguridad también. Y bueno, pues hay que ser precavidos y vemos que la encuesta, que como dice Héctor, la encuesta, que es muy interesante la metodología que tiene y respaldada por una metodología bastante bien cuidada por INEGI, pero bueno, pues la realidad nos está diciendo otros datos, ¿no? Entonces eso me parece que hay que tenerlo en cuenta y como dice Ernesto, cuidarlos en todo el país. Así es, así es. Pues un fuerte abrazo, Jesusa, Héctor, y ahí seguimos al habla. Un abrazo, que Igualmente, estén muy un bien. abrazo. Gracias. Adiós, Héctor, Hasta luego, Jesús. Violeta, Ernesto. Saludos, Dios, Violeta, Jesús, Héctor, cuídense y mucho. a toda la audiencia de Rompeviento.
Gracias. Gracias Héctor, gracias Jesús. Pues Violeta, pues sí, son como los altos contrastes que estamos teniendo en México y los datos que se están presentando. Así que, pues bueno, yo creo que finalmente es una suerte de contrastes importantes porque creo que están sucediendo cosas buenas y malas y a la hora de colocarlas en la mesa, pues se generan muchas dudas. O sea, por ejemplo, nosotros, tú y yo, y acá en pie de página, Rompeviento, pues hemos dado mucho seguimiento también a todos los alcances que tienen todos los programas sociales del gobierno, cómo llegan, cómo le han beneficiado a millones de personas como nunca antes. Y por el otro lado tenemos este contraste de las violencias que se van incrementando de manera muy importante y que el hecho de que uno las denuncie, pues pareciera que estás atacando a la administración y finalmente, pues es el dato duro que uno puede constatar, Violeta, y que pues la gente, me imagino que también luego está como en ese, pero entonces sí está bien o está mal o cómo, y yo creo que genera también mucha confusión, ¿no? Sí, Ernesto, pero bueno, creo que tú has dicho en varias ocasiones algo muy importante, ¿no? Si todo está mal en la administración de López Obrador, tú has dicho revísese, ¿no? Y si decimos no se hizo nada, revísese porque algo no se está entendiendo. Y si todo se dice, todo está bien, pues también revísese porque pues es parte. Además, Ernesto, pues vivimos en un régimen de acumulación capitalista y bueno, pues la violencia es inherente a este sistema. Desde que nace este régimen de acumulación hay una violencia y en algunos casos extrema y en algunos momentos incluso del ciclo esto se intensifica de una manera pues brutal. Y bueno, ahorita estamos viendo esta intensificación en algunos espacios. Me parece que también esto, y estoy hablando de lo que está ocurriendo en Rusia y bueno, entre la guerra de Rusia y Ucrania, lo que está ocurriendo en el genocidio de Palestina. Y bueno, pues lo que estamos viviendo acá en algunos territorios también hacia América Latina, Ernesto. Y bueno, pues también esto que vivimos, esta pobreza extrema, apenas hace unos días, pues salió este informe de Oxfam, que yo creo que ya esta semana ustedes lo comentaron acá, pero este informe de Oxfam de estas 5 personas que se hacen más ricas desde el 2000 para acá, se crean una riqueza extrema y pero también se crea una pobreza extrema, ¿no? Es ley general de acumulación capitalista, mayor riqueza, mayor miseria, Ernesto. Y bueno, pues en ese contexto también tenemos que leer México y me parece que decir todo está mal, pues Sí. eso no es así, ¿no? Porque incluso un elemento fundamental es lo que ha ocurrido en términos económicos, Ernesto, que a lo mejor no se alcanza a ver, pero si tuviéramos una devaluación, si el salario siguiera como se vivió durante años, incluso en los cambios de sexenio y más en un cambio, pues como el que planteaba López Obrador de recuperar también la parte pública, bueno, una devaluación que no se hubieran aumentado los salarios mínimos, que pues el tipo de cambio hubiera tenido otro camino al que estamos viviendo, ¿no? Que el peso no hubiera estado fuerte y bueno, varios otros elementos, que hubiera habido un mal manejo monetario, un mal manejo fiscal, pues bueno, ahí estaríamos viendo una situación más cruda aún de violencia. Entonces, cuando decimos, pues nada se ha hecho, pues hay que revisarse, Ernesto. Me parece que eso es importante también decirlo. Y lo que tú dices, y todo está bien, pues no, 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 hay que hacer un balance y tener una balanza siempre para analizar la realidad. Pues sí, y a nosotros lo que nos queda es ser honestos, Violeta, con el trabajo periodístico que hacemos, es decir, uno presentarle los datos, la información, cosas que luego nos pueden contrastar o sorprender, como esto que señalabas que decía el presidente, yo no he leído el comunicado, bueno, con un tema tan delicado y tan importante, pues uno, ¿de veras no lo ha leído? Es la primera pregunta que uno se hace, o dos, sí, conociéndolo, es capaz de no haberlo leído todavía,
En fin, hay muchos contrastes y lo que nosotros intentamos pues es colocárselos aquí en la mesa y cuando algo no nos cuadra, pues lo planteamos y lo decimos y creo que ese es parte del trabajo que estamos obligados a hacer, presentar el dato duro y hacer un análisis o un balance sobre el mismo.